Uy. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Ahora sí. Bien. Bueno, como les dije, yo me voy a saltear en este momento, por ahora, 3 temas, 3 presentaciones que son netamente técnicas, pero que lo voy a hacer adrede, y vamos a ir y volver conforme avanzamos con el curso. Muy bien. Vamos a arrancar entonces con un repaso formal, ahora formal, de relatividad, primero prerelativista, luego relativista especial, para finalmente ir entrando a lo que nos ocupa, la teoría general de la relatividad. Bueno, ahora que ya todos sabemos mucho de geometría diferencial, uno como geómetra diferencial puede preguntarse cuáles son los presupuestos que tiene geométricos, los presupuestos geométricos que tiene la física newtoniana. Bueno, algunos ya lo saben ustedes. Uno es el hecho de que el espacio físico se puede describir por el espacio matemático de R3, que es el espacio euclidio. Ese es uno de los supuestos de física newtoniana, con lo cual cada punto del espacio, cuando digo espacio a secas me refiero al espacio físico, cuando digo R3 es R3. Cada punto en el espacio está completamente descrito por las coordenadas cartesianas x1, x2, x3. En física newtoniana, como les comenté en la clase anterior, la realización práctica física de este espacio, en donde las coordenadas tienen significado físico, o sea, yo con las coordenadas interpreto directamente distancias físicas, o sea, un punto que tenga coordenadas x1, x2, x3, claramente está a una distancia x1. O sea, imagínense, por ejemplo, en el espacio tridimensional. Un punto con coordenadas x1, x2, x3 está a una distancia x1 del plano x2, x3. Así como en un espacio bidimensional, un punto x1, x2 está a una distancia x1 del eje x2. O sea, cada coordenada tiene significado físico de distancia. Y se puede realizar, ¿no?, por una grilla rígida de metros o de cintas métricas. Por supuesto que los críticos de Newton decían rígido respecto de qué, ¿no? Newton había respondido rígido respecto del espacio absoluto, ¿no? Pero bueno, como siempre les digo, la física newtoniana demostró ser muy práctica, muy fructífera, con lo cual algo de verdad quizá tenga, o por lo menos algo de utilidad quizá tenga el suponer la existencia de un espacio absoluto, o haya tenido, ¿no? Muy bien. Siguiendo nuestro comportamiento de geómetras, vamos a analizar qué simetrías tiene el espacio de Newton. El espacio físico, que es el espacio absoluto, ¿no? O sea, el físico es el absoluto. Bueno, el propio Newton era consciente que había muchos sistemas de coordenadas posibles con los cuales uno puede describir el espacio físico, y son todos equivalentes, igualmente válidos.
Esos sistemas cartesianos están vinculados con un grupo de 6 parámetros, que es el grupo de las traslaciones y las rotaciones. O sea, yo a mi espacio newtoniano lo puedo escribir con una grilla que tenga un cierto origen y con otra grilla que tenga un origen distinto, la corro toda, perfectamente la puedo describir. Un dado punto va a tener otras coordenadas, ¿sí? Pero esas nuevas coordenadas van a tener un significado físico análogo a las viejas, lo que les dije, ¿no? Y sobre todo hay una cosa, hay un invariante para Newton que es independiente de lo que acá llamaríamos sistema de coordenadas y que es la distancia entre puntos. La distancia entre puntos, entre dos puntos del espacio físico, está dada, usando el teorema de Pitágoras, por la suma de los cuadrados de las diferencias de sus coordenadas, x1, x2, x3. Si yo tengo dos puntos que tienen coordenadas x1, x2, x3 y el otro x barra 1, x barra 2 y x barra 3, la distancia entre ambos va a estar dada por la suma de los cuadrados de sus diferencias de coordenadas y de eso sacar la raíz cuadrada. Eso va a dar la distancia. La distancia física. Newton mismo aceptaba que uno puede etiquetar de muchas formas distintas los puntos y tiene que ver con esa libertad de etiquetado, tiene que ver con el grupo de las traslaciones y de las rotaciones, porque si yo lo roto todo, también me cambia la interpretación física de cada coordenada, pero sigue siendo análoga. La coordenada x1' va a ser la distancia del punto que tiene esa coordenada al plano x2', x3'. Eso es lo mismo, nada más que respecto a los nuevos planos y ejes. Pero lo que va a ser invariante en física newtoniana va a ser la distancia entre dos puntos. Va a ser invariante ante este conjunto de transformaciones de coordenadas o de sistemas de referencia. Uno puede verlo desde dos puntos de vista. De paso les introduzco una noción. Cuando uno habla de transformación de coordenadas, está pensando en un punto de vista pasivo. O sea, los puntos son los de siempre, nada más que les cambio las etiquetas. Si uno lo interpreta como que me estoy cambiando de lugar, entonces, una traslación, si me muevo del punto 000 al punto 100, ¿no? Esto sería una interpretación desde el punto de vista activo. Me estoy cambiando yo de punto, no le estoy cambiando la etiqueta al punto dado. Bueno, eso se los comento. Entonces, en física newtoniana hay un invariante frente a este grupo que en lenguaje moderno se lo conoce como el grupo de simetrías del espacio euclidio R3. El espacio euclidio R3 es homogéneo e isótropo. Significa que es invariante frente al grupo de todas las traslaciones, eso me dice que es homogéneo, e invariante frente al grupo de todas las rotaciones, eso me dice que es isótropo. Y este grupo me deja invariante a esta cantidad, a la noción llamada de distancia. Para puntos vecinos, separados por una distancia infinitesimal, esto da lugar a la noción de métrica. Pero la métrica newtoniana del espacio es la métrica euclidia, es la matriz identidad. La voy a denotar con H mu nu. Generalmente H va a denotar una métrica del espacio, a diferencia de G mu nu, que denota la métrica del espacio-tiempo. Generalmente la letra H la vamos a usar para la métrica del espacio. Acá, por única vez, vamos a utilizar índices griegos que van de 1 a 3. Generalmente van a ir de 0 a 3. Pero acá, bueno. Yo puedo aplicar todo lo que yo sé de geometría diferencial a el mundo euclidio, ¿no? Entonces, el espacio euclidio, el espacio newtoniano va a tener, cada punto tiene su espacio tangente. Yo puedo definir
vectores duales, puedo definir una base de coordenadas de los vectores duales, ¿se acuerdan? Acá, base dual. Puedo definir mi tensor abstracto HAB, ¿no? De tipo 0,2, que caracteriza a la métrica del espacio de Euclides, ¿ah? Que lo puedo desarrollar en la base coordenada de vectores duales, donde los coeficientes de la base son, por definición, las componentes de las H mu nu, son las componentes de HAB en esta base coordenada. Claro, como la matriz, la métrica, es la matriz de identidad, está claro que la derivada parcial común de la métrica es igual a 0. Por lo tanto, la derivada parcial común en cualquier sistema de coordenadas va a ser un operador derivativo asociado a la métrica. Fíjense cómo estamos aplicando toda la parafernalia, todo el léxico que aprendimos, el mundo conceptual que aprendimos estas últimas semanas a la relatividad newtoniana, a la geometría newtoniana, que es la euclidia del espacio. Entonces, el operador derivativo asociado a la métrica va a ser cualquier derivada parcial asociada a cualquier base coordenada cartesiana, va a ser un operador asociado a la métrica. Por lo tanto, como la derivada parcial común es un operador derivativo asociado a la métrica, los símbolos de Christoffel valen 0. Y recordando la definición de tensor de Riemann como el conmutador del operador derivativo, evidentemente el tensor de Riemann vale 0. En ese caso se dice que la métrica es plana. Con lo cual, en nuestro lenguaje, el espacio euclidio es un espacio con una métrica riemanniana, porque tiene signatura positiva, ¿se acuerdan? Riemanniana era más, pseudo riemanniana era cuando tenía uno de los signos era menos. Entonces, la métrica del espacio euclidio es una métrica riemanniana plana, porque el tensor de Riemann es igual a 0. Bueno, algo muy importante. Vamos a definir el principio de covariancia general. Y escribo covariancia, no está mal escrito. No confundan con covarianza, con Z, y sin la I latina, ¿no? Sin la I latina. Que son conceptos, varianza, covarianza, tiene que ver con estadística. En cambio, covariancia tiene que ver con otra cosa. Muy bien. ¿Qué es el principio de covariancia general? Por una cosa les voy a adelantar. Las ecuaciones de Newton, las leyes de Newton, se pueden escribir de una manera covariante, aunque no lo crean. Bueno, si las ecuaciones de la física uno logra escribirlas como igualdades entre tensores, entonces la forma de las ecuaciones no va a cambiar bajo transformación de coordenadas. Siempre y cuando yo esté seguro de que todas las cantidades físicas que aparecen en mis ecuaciones de la física aparecen explícitamente de la forma de tensores. Entonces, si yo tengo garantizado eso, entonces las ecuaciones no van a cambiar frente a transformaciones generales de coordenadas. Por construcción, porque si lo que me aparecen son tensores, acuérdense, TAB, GAB, BA, o sea, todo con notación abstracta, digamos, cuando reemplace AB por mu nu, nada, me van a aparecer siempre lo mismo. Obviamente, en otro sistema de coordenadas me van a aparecer las componentes, digamos, T' mu nu de los tensores en la nueva base coordenada, pero digamos, no me cambia la forma de las ecuaciones.
entonces podemos decir que las ecuaciones de la física las tengo escritas de forma covariante. Y son además invariantes frente a transformaciones generales de coordenadas. ¿Eh? Ahora bien, si yo me distraje, o por simplemente desconocimiento, algún coeficiente de mis ecuaciones, un número 2, no sé, lo que sea, una constante fundamental, ¿no? Resulta que no es un número, no es un coeficiente de mi ecuación, sino que es algún tensor encubierto que yo no sabía que existía. Cuando cambie de sistema de coordenadas, me va a seguir apareciendo ese número 2. Pero si resulta que ese número 2 era en realidad la componente de algún vector que yo no conozco, en ese nuevo sistema de coordenadas, esas ecuaciones no van a ser correctas, porque no tuve en cuenta que ese número 2 en realidad era la componente de un tensor, y que por ahí cambió a otro número. Peor todavía, que por ahí algún cero que estaba dando vueltas pasa a ser algo distinto de cero y me parece un término entero en las ecuaciones que no estaba antes. Eso podría ocurrir. Pero bueno, eso me lo dará la experiencia. Evidentemente yo cuando cambio, digamos, una cosa es hacer una transformación de coordenadas, porque me conviene trabajar en coordenadas polares y no en coordenadas cartesianas. Pero digamos, yo sé cuál es mi sistema de referencia físico y con qué cosas yo mido. Otra cosa es hacer un cambio de coordenadas que involucre un cambio de referencia, en donde las nuevas coordenadas tienen que ver con nuevos objetos de referencia. En ambos casos son cambios de coordenadas, pero en un caso tiene una interacción física diferente a lo que es un mero cambio de coordenadas por conveniencia, ¿no? Pero bueno, esto igual lo vamos a ir viendo en la práctica. Bueno, todo eso que les conté antes está un poco en este segundo párrafo. Este desconocimiento, si hubiera algún campo físico que no conozco que existe y que solamente aparece implícitamente en la forma de coeficientes de términos de ecuaciones y que yo no sé qué es, entonces puede ocurrir que yo no lo conozca porque es un campo que no tiene dinámica con una interacción fuerte local, con lo cual yo no lo puedo controlar. Podría ocurrir eso. De hecho, si el fondo cósmico de radiación fuera mucho más intenso, la física local ya lo hubiera descubierto, no sé, desde la época quizá de Aristóteles. O sea, imagínense si en lugar de estar el fondo cósmico de radiación, si en lugar de tener 2,7 grados Kelvin, tuviera 30 grados Kelvin. Bueno, para empezar, no 30 grados Kelvin, 30 grados centígrados. Para empezar, nunca haría frío en ninguna parte, ¿no? Así que las leyes de la física serían bastante distintas. Y lo hubiéramos descubierto mucho antes que cuando lo descubrieron Penzias y Wilson en 1963. O sea que también podría haber campos cosmológicos de naturaleza ya desconocida, o bien de naturaleza conocida, pero cosmológicos, ¿no? Podría ocurrir. El fondo cósmico de radiación es un campo electromagnético cosmológico, pero de naturaleza conocida, es electromagnético. Bueno, y un poco también del tercer párrafo también se lo fui diciendo recién, ¿no? Este campo puede tener una dinámica cosmológica, pero que no interactúe mucho con la física local o no. Bueno. Muy bien. Supongamos que tenemos un campo, supongamos que yo identifiqué todos los tensores físicos de la naturaleza. Pero resulta que hay un tensor que aparece en mis ecuaciones, pero que no tiene ningún término
de derivadas, en particular de derivadas segundas, que le dé una dinámica. Entonces, yo voy a tener que mis ecuaciones son covariantes. O sea, si yo escribo todo con tensores, mis ecuaciones son covariantes. Yo puedo cambiar el sistema de coordenadas para tener la misma forma. Pero si hay un campo tensorial que no es dinámico, entonces la parte no dinámica de las ecuaciones va a cambiar en cuanto que cambian los números. O sea, yo puedo tener control sobre ellos, ¿no? Yo puedo ser consciente de que ese número 2, ese número 3, ese pi, yo qué sé, son componentes de un vector cósmico que no tiene dinámica. O sea, que es una especie de vector cósmico que tuvo una evolución, o que tiene una evolución dada por la naturaleza de una vez para siempre. Que no interactúa con nada. Evidentemente, va a aparecer, digamos, a mí me interesa entonces resolver las ecuaciones para lo que sí puedo controlar, para lo que sí puedo preparar experimentos, que es para el resto de las cosas. Entonces los coeficientes o las componentes de ese vector me van a aparecer como coeficientes en mis ecuaciones. Y cuando cambie, ya sea del sistema de referencia o de coordenadas, esas componentes van a cambiar, con lo cual mis ecuaciones, entendidas como ecuaciones que gobiernan los campos dinámicos, no van a ser invariantes frente a transformaciones generales de coordenadas, porque me cambian las componentes del mundo no dinámico. Entonces, esas ecuaciones no van a ser invariantes bajo transformaciones generales de las coordenadas. Si yo me concentro en lo que puedo controlar, en lo que tiene dinámica, y lo que no tiene dinámica, como no lo puedo controlar, ni gobernar, ni nada, lo meto al mundo de los coeficientes, el mundo de lo que llamo la forma de las ecuaciones. ¿Eh? Bueno, y esto que parece medio esotérico, no lo es. Porque como en física newtoniana la métrica no es una variable dinámica, la métrica del espacio es la de Euclides, es la matriz de identidad, y viene dada de una vez y para siempre, no la considero como parte de mis ecuaciones, son coeficientes que me aparecen. Evidentemente las leyes de Newton, las leyes de Newton, tal cual las formuló Newton, no son invariantes de forma bajo transformaciones generales de coordenadas, porque en coordenadas polares la métrica ya no es la matriz de identidad. Aparece el seno cuadrado de de tita, qué sé yo. O sea, lo cual no significa que las leyes de Newton sean invariantes o no frente a transformaciones de referencia. Digamos, por eso es importante no confundir invariancia con covariancia. Si yo en lugar de escribir la matriz de identidad, escribo explícitamente la métrica, y le voy a poner aquí. Si aquí pongo h, obviamente, si yo cambio de coordenadas y me aparece h, la forma de las ecuaciones de Newton no cambia. Si me aparece h, pero si cuando yo pongo explícitamente el h1, me van a cambiar los coeficientes, lógicamente. Pero además otra cosa, fíjense que cuando uno dice las leyes de Newton son invariantes frente a transformaciones de Galileo. Efectivamente son invariantes. Pero cuando yo trabajo, donde acá fíjense las transformaciones de Galileo son transformaciones de coordenadas, pero que involucran un cambio de sistema de referencia. Entonces, si yo venía con coordenadas cartesianas, sigo con coordenadas cartesianas, pero cambio de sistema de referencia, las transformaciones de Galileo que se acuerdan que son t' igual a t y x' es igual a x menos b por t, donde ves la velocidad del sistema de referencia prima respecto del sin primar, la métrica no cambia, la métrica sigue siendo la matriz de identidad. Cuando yo cambio
digamos, primero, la métrica es invariante frente a traslaciones y rotaciones. Y también es invariante frente a traslaciones dependientes del tiempo. Sigue siendo la matriz de identidad. Entonces, las leyes de Newton se dice que son invariantes frente a transformaciones de Galileo y frente a rotaciones y traslaciones, porque lo único no dinámico, que es la métrica, no cambia de forma. Las componentes de la métrica siguen siendo la matriz de identidad en cualquiera de estos sistemas de referencia. Entonces ahí decimos que son invariantes. Invariancia es invariancia de la forma de las ecuaciones cuando me concentro solamente en lo dinámico. Todo lo no dinámico, incluyendo la métrica, sigue teniendo el mismo valor numérico. ¿Eh? Entonces, las leyes de Newton son invariantes frente a transformaciones de Galileo, pero no son invariantes frente a cambios coordenadas de cambios arbitrarios de coordenadas. Sí son covariantes si escribo la métrica explícitamente con un H, ¿no? Que en las nuevas coordenadas es un H'. Pero si en lugar de H pongo la matriz de identidad, entonces ya ahí me cambia de forma. Muy bien. Esto es todo lo que tenía para decir de repaso de mecánica de Newton. Ahora vamos a relatividad especial. Bueno, ¿qué cambia la relatividad especial respecto a la newtoniana? Bueno, en relatividad especial, el espacio-tiempo tiene la estructura de R4. ¿Por qué? Como relatividad especial, en realidad yo podría decirle más cosas de Newton, porque yo les conté de paso que ya un matemático llamado Cartan hizo una formulación covariante de la física de Newton, en donde además le habló de una métrica temporal, que la métrica temporal es trivial, no les voy a hablar de eso. Pero no es tan trivial, es una formulación completa de la mecánica de Newton usando geometría diferencial. Pero bueno, no es este lugar para comentarlo. Pero también se puede hablar de espacio-tiempo newtoniano. O sea, si uno incorpora el tiempo y quiere trabajarlo todo de manera covariante, tiene que asignarle una métrica al tiempo. Pero la métrica del tiempo, bueno, tiene otras características que no se las voy a comentar, no es el lugar ni el momento este. La relatividad especial ya nace con el tema este de la no absolutidad de la simultaneidad, que lleva a que el tiempo también se transforma entre sistemas de referencia inerciales y que lleva a que, así como en Newton, lo que era invariante era... En Newton había dos cosas invariantes: la distancia espacial y el tiempo. Había dos cosas invariantes: la distancia espacial y el tiempo. En el día especial hay una única cosa invariante, que es esta cosa que está acá. No es invariante ni la distancia por separado, no es invariante el tiempo por separado, es invariante todo esto entre sistemas de referencia inerciales. Pero con relatividad especial pasa lo mismo que con Newton. La teoría de la relatividad especial, o las leyes formuladas así, no son invariantes frente a cualquier transformación del sistema de referencia o de coordenadas. Solamente son invariantes frente a las transformaciones de Lorentz y a las traslaciones y a las rotaciones. ¿Y eso por qué? Por lo mismo que con Newton, porque la métrica no es una cantidad dinámica. En relatividad especial, la métrica, que ahora está dada por el tensor de Minkowski, tiene esta forma. Es una matriz diagonal, pero no es la identidad.
es -1, 1, 1, 1. El elemento invariante es este. Ustedes ya lo han visto en física 5. Es una métrica que se llama pseudo-euclidia, porque tiene un signo menos. Es menos el cuadrado de las diferencias de los tiempos. O sea, la distancia entre dos eventos es menos el cuadrado de la diferencia entre sus tiempos, más la suma de los cuadrados de las diferencias de sus coordenadas espaciales. Pero no es dinámica esto. Te va a pasar lo mismo. Si yo hago un cambio de sistema de referencia o de coordenadas, en donde en la nueva base la métrica no tenga la forma diagonal, chao, listo, las ecuaciones me cambian de forma. Entonces, no son invariantes. Ahora, si yo escribo todo en forma covariante, o sea, escribir todo en forma covariante es poner la métrica eta AB. Entonces, bueno, tengo la forma covariante. Tengo mis ecuaciones escritas en forma covariante. Como les dije, las de Newton también puedo escribirlas en forma covariante. Pero eso no significa que sean invariantes frente a todo tipo de transformaciones. Cuando yo defino invariante diciendo, bueno, lo que no tiene dinámica, ¿cambia de forma o no? Muy bien, yendo a esto, entonces, acá ocurre lo mismo. El tensor de Minkowski tiene esta forma, con lo cual, en cualquier sistema de referencia, en este caso, más que minkowskiano, pero más que cartesiano, se llama sistema de referencia minkowskiano. Es el sistema de referencia en relatividad especial que caracteriza, perdón, el sistema de coordenadas que caracteriza cualquier sistema de referencia inercial en relatividad especial. La derivada parcial de la métrica es cero, porque esto es constante. Quiere decir que la derivada parcial es un operador derivativo asociado a la métrica. Con lo cual, lo mismo, el símbolo de Christoffel entonces es cero. Con lo cual, el tensor de Riemann también es cero. Entonces, lo que se dice es que el espacio-tiempo en relatividad especial está descrito por el conjunto de R4 con una métrica plana de signatura lorentziana. ¿Eh? Eso es relatividad especial, desde el punto de vista geométrico. R4 con métrica lorentziana, de signatura lorentziana. Hasta acá, no sé, ¿alguna pregunta, comentario? Bien. Bueno, un poquito profundizando en esto, ¿no? ¿Qué es el principio de covariancia general? Lo que me dice es que la única cantidad asociada al espacio-tiempo que pueda aparecer en las ecuaciones de movimiento de la relatividad especial es el tensor de Minkowski. No hay ninguna otra cosa asociada al espacio-tiempo. Cuando digo asociado al espacio-tiempo, es asociado a la geometría del espacio-tiempo, que no sea el tensor de Minkowski. Esto sería el principio de covariancia general aplicado a la relatividad especial. Ustedes saben, o quizá no sé, que las leyes de la física no son invariantes frente a la inversión temporal e inversión espacial, que se suelen denominar con las letras T y P. O sea, si uno pudiera ser como Alicia y vivir en el mundo del espejo, detrás del espejo, habría algunos fenómenos microscópicos diferentes al universo en el que vivimos.
las interacciones débiles violan lo que se llama paridad. Inversión espacial se suele llamar paridad también. Entonces hay ciertos procesos que involucran las fuerzas débiles, las interacciones débiles, que en el mundo del espejo no ocurren y viceversa. Entonces, en realidad, hasta antes de la década del 50, no había ninguna evidencia de que las leyes de la física violaran inversión temporal e inversión espacial. En la década del 50 empezaron las primeras evidencias a partir de un estudio de procesos débiles, y después, alrededor de la década del 70, si mal no recuerdo, y ya más en los 80, empezó a haber evidencia de que hay física fundamental que viola. Esto es interesante porque uno creería que solamente la física macroscópica o microscópica viola la simetría temporal, ¿no? O sea que la segunda ley de la termodinámica es asimétrica frente a intercambiar futuro y pasado, T por menos T. Sin embargo, hay ciertas interacciones entre los mesones K neutros o kaones neutros que violan la invariancia temporal. O sea, a nivel microscópico hay un cierto, fíjense, pero es muy específico, hay ciertos procesos que involucran unas partículas microscópicas, que son mesones, que las leyes fundamentales de la física no permiten el proceso inverso. Como yo les digamos, la física de Newton es invariante frente a T y P. Bueno, las interacciones débiles no son invariantes frente a P, y las interacciones entre los mesones K no son invariantes frente a T. Entonces, evidentemente, la orientación temporal y espacial del espacio-tiempo tiene que ser relevante. Ahora bien, yo sé que la métrica de Minkowski es invariante frente a inversión temporal e inversión espacial. Pero hay leyes de la física fundamentales, o hasta el momento consideradas fundamentales, que no son invariantes. Entonces, lo que se suele interpretar es que tiene que haber alguna cantidad no dinámica que haga a las interacciones débiles no invariantes frente a paridad, y lo mismo a las interacciones de los mesones K neutros no invariante frente a inversión temporal. Hoy en día esas cantidades no dinámicas simplemente son ciertos números coeficientes en ciertos términos de las ecuaciones fundamentales. ¿Eh? Muy bien. Uy, perdón. Bueno, vamos a definir, ustedes ya lo saben, el tiempo propio de una curva, tipo tiempo. Una curva tipo tiempo es una curva cuyo vector tangente es tipo tiempo. Supongamos que la parametrizamos con un parámetro t. El tiempo propio se define así, ustedes ya lo saben. Cuando el parámetro que utilizo para parametrizar la curva es el tiempo propio, el vector tangente pasa a ser la tetravelocidad, derivada de x mu respecto de tau, ¿no? Entonces, me queda esta ecuación. ¿Se acuerdan que habíamos demostrado en la otra clase que la longitud de una curva es invariante frente a reparametrizaciones? Así que si en lugar de usar un t utilizo el tau, el tipo, digamos, la longitud es la misma,
Pero claro, evidentemente, y esto ustedes ya lo saben, cuando la norma de la tetravelocidad siempre vale -1, porque es diferencial x mu derivada de x mu respecto de tau. Y como diferencial tau, por definición, es la raíz cuadrada de menos diferencial t cuadrado más diferencial x cuadrado más diferencial y cuadrado, etc., por su definición, la tetravelocidad siempre tiene norma igual a -1. Dada una partícula puntual, lo que se llama masa es un atributo de la partícula y se la denomina masa en reposo. Pero para nosotros la masa en reposo la vamos a llamar masa. O sea, a veces hasta hace algunas décadas se decía que la masa de una partícula crece con la velocidad y eso era por la fórmula energía total es igual a masa sobre la raíz cuadrada de, ¿no? Pero eso ya quedó en el olvido. Ahora, cuando uno dice masa, se refiere a la masa en reposo. Masa. Lo otro no es masa, es la energía de una partícula que se mueve es igual a mc cuadrado dividido la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Por supuesto, en relatividad especial, el tetravector impulso es la masa por el tetravector velocidad. La contracción del tetravector impulso con un vector v se interpreta como la energía que mide un observador que tenga tetravector velocidad VA, la energía que mide ese observador de esa partícula. Esa es la interpretación física de la contracción del tetravector impulso de la partícula con la velocidad de un observador. Eso es la energía que mide el observador, la energía de esa partícula, que mide el observador. Esa es la interpretación. Después, con ejemplos se va a ir aclarando esto. Cuando tengo una distribución continua de materia en relatividad especial, esa distribución de materia se suele caracterizar completamente por lo que se llama tensor energía-impulso, que es un tensor de tipo 0,2. Esto se ve en elasticidad, en fluidodinámica, en toda teoría de objetos macroscópicos. Sean líquidos, sólidos. Cuando yo quiero hacer un tratamiento macroscópico, teniendo en cuenta las tensiones, la elasticidad, todo, y no me quiero meter en cuestiones microscópicas, yo describo completamente mi problema con el tensor energía-impulso, que en el caso relativista tiene su versión relativista, o sea, es el tetratensor energía-impulso. En elasticidad uno tiene el tensor de tensiones. En relatividad uno tiene el tensor energía-impulso, donde donde hay distintas cantidades que tienen distintas interpretaciones. Un observador que se mueva con velocidad v, esta doble proyección me va a dar la densidad de energía que mide ese observador. Entonces yo estoy, imagínense, en un fluido, ¿no? Y yo me muevo con cierta velocidad en ese fluido. La densidad de energía que yo voy a medir va a estar dada por esto. Generalmente la materia normal cumple con que su densidad de energía es positiva. Toda la materia normal que hay en el universo cumple con esta cantidad, con esta condición, que la densidad de energía es positiva. En una dirección que sea perpendicular a la velocidad del observador, o sea que si esto es un observador, esto es tipo tiempo, con lo cual esto es tipo espacio, esto se interpreta, esta doble proyección, como
la densidad de impulso del fluido en la dirección XA medida por un observador con velocidad VA. Y finalmente, si I es otra dirección, también tipo espacio perpendicular a la velocidad, o sea, que sea tipo espacio, esta doble proyección se interpreta como el flujo, no densidad de impulso, sino flujo de impulso que apunta en la dirección XA, pero el flujo de ese impulso en la dirección IA. Estas son interpretaciones físicas de estas cantidades. Bueno, vamos a parar acá. Creo que ya vimos bastante.